Seguimos en Desayunos Informales, ya está nuestro siguiente invitado. Ustedes saben, el Ministerio del Interior comenzó a implementar a mediados del año pasado un proyecto tendiente a ser una de las bases o una de las iniciativas para combatir la violencia en los barrios. Se trata del proyecto Barrios sin Violencia, una iniciativa que ya lleva varios meses de práctica y que las autoridades actuales han dado señales de que piensan mantener, aunque todavía por supuesto no es algo oficial. Para conocer más sobre este proyecto, cómo se trabaja en el territorio y quiénes son, qué tareas se hacen, recibimos a Alfredo Martínez, que es director de la ONG Ecofamilia en el barrio Casa Valle, que es una de las que está trabajando en el proyecto con interruptores de violencia en los barrios. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos dispuestos a poder participar siempre que nos invitan y contar un poco en qué es que estamos trabajando. ¿Qué es lo que hace Ecofamilia en esta tarea de prevención de violencia, en este programa que está inspirado en el programa Cure Violence que se implementó en Estados Unidos? Y lo que hacemos es, bueno, como bien dijiste, Leonardo, es una metodología que se incorpora al programa Barrios sin Violencia. Esa perspectiva de trabajo tiene que ver con considerar la violencia como si fuera una epidemia. Y en eso tratamos de interrumpirla con un equipo que tiene una dupla psicosocial y también tiene interruptores o referentes comunitarios que son las personas que trabajan en esa interrupción. ¿Esos referentes cómo son seleccionados? Los referentes, o sea, son personas que tienen un pasado en general vinculado a la violencia y que también tienen un fuerte arraigo territorial y sus vidas han transcurrido en los barrios en los cuales estamos trabajando. Perdón, y ya doy la palabra, Sí. pero cuando se anunció, creo que fue el ministro Heber el primero que habló de esto, enseguida hubo una fuerte crítica y hasta ridiculización del proyecto en el sentido de van a poner a delincuentes a frenar a los delincuentes y o van a contratar delincuentes. Sí, eso tiene que ver... Eso después fue cediendo, cuando a la medida que se fue explicando, ya se lo empezó a ver de otra manera el plan, pero quedó eso y cómo es para ustedes trabajar con esa crítica estigmatizante que de alguna manera se hizo. Claro, eso mismo lo acabas de decir tú, tiene que ver con un estigma. Nosotros como organización trabajamos en deconstruir ese estigma, incluso, bueno, Ecofamilia, nosotros trabajamos hace más de 20 años en varios proyectos, en muchos de ellos trabajamos con personas que estuvieron privadas de libertad. También tiene que ver con acreditar otras formas de saber, es decir, parte de esa perspectiva de trabajo y ese enfoque epidemiológico también tiene que ver con acreditar ese saber que tienen personas que han estado vinculadas a determinadas cuestiones, que han vivido en determinados barrios. Entonces, eso les da, de alguna manera, una llegada muy grande y permite un vínculo de trabajo totalmente distinto que si lo hiciera una persona que no conoce el lugar o que no conoce los distintos actores sociales o los distintos actores barriales que allí habitan. Sobre eso te quería preguntar porque también, como decía Leo, ha sido muy estigmatizado esto desde el principio. Por ejemplo, se decía, van a poner gente a tratar de controlar el narco. No era lo que estaba pensado, porque no era para esto. Pero estas personas que estamos, que ahora vamos a avanzar un poquito en el tema de cómo son los interruptores y qué es lo que hacen y cuáles son los resultados, ¿necesariamente tienen que haber tenido un vínculo pasado con el delito? Porque hay referentes barriales que no lo tienen, que no han tenido un vínculo con el delito, pero que de todas formas tienen un peso en los barrios que podrían participar del programa. ¿Eso funciona así o necesariamente tienen que haber tenido un pasado delictivo? En los distintos procesos de selección, en función del proyecto que vayas a gestionar, vas a poner el énfasis en determinadas cuestiones. En este proyecto en particular, el énfasis lo pusimos en eso que tú comentabas. No obstante, no quiere decir esto que sea un requisito excluyente. No es excluyente. Si es excluyente, que conozcan los barrios, claro, y que tengan llegada, por decirlo de alguna manera. Y en la práctica, ¿qué es exactamente lo que hacen? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se reportan ante ustedes? ¿Cómo es que se consiguen los resultados? ¿Cómo es la metodología para conseguir los resultados? Que me parece que básicamente el objetivo es la prevención, ¿no? Sí. Ese es el objetivo primario. Surge inicialmente un mapeo
que se va construyendo, que hoy tenemos una buena red. Cada dupla, porque trabajan en duplas, cada dupla tiene un celular. Ese celular ya hoy en día es contactado por distintos actores territoriales, por pequeños comerciantes, por vecinos, por personas que fueron participantes, porque es decir, este programa tiene tres dimensiones. Una es la que es más conocida y es en realidad el diferencial de este proyecto en relación a otros proyectos que también trabajan de manera comunitaria en los barrios. Una es esa, que es la de interrumpir, ¿tá? Después hay otra dimensión que tiene que ver con seguimientos de perfiles de riesgo, es decir, jóvenes que habitan en los barrios en los cuales trabajamos y que por determinadas cuestiones, consumo, distintas problemáticas, son perfiles de riesgo. Esos perfiles de riesgo, nuestros equipos les hacen un seguimiento, están en contacto permanente. Esa es una de las dimensiones. Después hay una tercera dimensión que tiene que ver con un trabajo comunitario de cambiar las normas de convivencia hacia normas, pautas más pacíficas de convivencia. Esas son las tres dimensiones. Una de ellas, por ejemplo, la de las interrupciones, es más específica y tiene que ver con el contacto que surge a través de las distintas redes. Pero parece una tarea titánica, porque, por ejemplo, perfiles de riesgo en algunos barrios debe haber cientos. Y por eso nuestra apuesta es que el día de mañana esto se transforme en una política de Estado y tener más recursos humanos trabajando en los barrios. Porque ¿cuántos interruptores tienen actualmente? Nuestra ONG tiene 8 interruptores y bueno, Vida Nueva es la otra organización que también tiene el equipo de las mismas características. Y para cubrir un área muy grande, ¿no? Muy grande, pero por algo había que comenzar. ¿Ustedes dónde trabajan? ¿En Casaballe? Nosotros trabajamos en Casaballe, sí. Todo en el barrio Casaballe. En la zona de Casaballe, Marconi, Villa Española, Yauri. ¿Y ya han tenido experiencias que nos puedas contar por ahí, como para mostrar, bueno, pasaba tal situación, los interruptores actuaron de tal manera y esa situación se desactivó, ¿no? ¿Hay ya experiencia como para poder trasladar? Sí, hay experiencias muy buenas que con el equipo lo festejamos como un gol de media cancha. Hubieron situaciones, por ejemplo, que las festejamos mucho, que, por ejemplo, un perfil de riesgo que se le estaba haciendo el seguimiento, se generó una situación de deudas, uno de los interruptores tenía contacto con Bocas, ¿tá? Y lo iban a matar. Logramos a través de la articulación con otras organizaciones, derivarlo a un refugio afuera de la ciudad y solucionar la situación. Eso fue una muy buena interrupción. Y así tenemos varias situaciones. Después otro tipo de situaciones que también es difícil poder proyectarlas antes de comenzar. Por ejemplo, una empresa que estaba trabajando en el territorio que no podía trabajar por la violencia y los robos constantes. Entonces, o sea, con una dupla pudimos hacer el acompañamiento y que se desarrollara esa actividad en el barrio. ¿Y qué interacción hay con la policía, si es que la hay? En ¿Cómo realidad, trabajan con la policía? Independencia total, porque en realidad esto es un programa que es financiado por BID. La iniciativa fue del Ministerio del Interior, pero no tenemos nada que ver. Es decir, la iniciativa tenía que tenerla un ministerio fuerte. Podía ser el Ministerio del Interior, podía ser el Ministerio de Salud Pública, como es en otros países. Pues en realidad estamos hablando de una perspectiva epidemiológica, de un enfoque que tiene que ver más con un enfoque en salud. Perfectamente podría haber sido el Ministerio de Salud Pública. La iniciativa, en este caso, la tuvo el Ministerio del Interior, lo celebramos, pero no hay ni cruce de información de ningún tipo, no tenemos nada que ver con eso. Incluso siempre salimos desde el vamos a dar nota justamente como para separar esto, porque era un obstáculo terrible que podía obturar el trabajo en el territorio, ¿no? ¿Y cómo se presentan los interruptores entre los vecinos? Eso se fue construyendo. Hoy son referentes comunitarios. Es un nombre que se fue construyendo, con el cual se sienten más cómodos. Son referentes comunitarios. Y además, ¿fueron ensayando sobre la práctica?
Y se fue como construyendo el nombre, porque eso es muy, si bien está la consultoría internacional, eso es muy, muy local, muy, se tenía que ir construyendo. ¿Y cómo se hace cómo se sigue o sea, tú sos el director, ¿no? Sí. ¿Cómo sabés en qué está cada uno? ¿Se anota, se lleva una bitácora, se va registrando lo que se hace cada día? ¿Cómo Sí, es? nosotros tenemos en este proyecto tenemos una dupla psicosocial que ha formado un equipo muy sólido, que hubo incluso viajes, por ejemplo, a Juárez, donde se conoció de primera mano una realidad totalmente distinta a la nuestra y resultados muy positivos en relación a esto. También vino la gente de Cure de Chicago, participaron al igual que los referentes comunitarios también, de varias capacitaciones, incluyendo con el área de mediación de conflictos de la Católica, además de las capacitaciones internacionales, que todo eso sumado al conocimiento, a esa otra forma de saber que estábamos charlando. De los registros hay un protocolo que lo da Cure Violence, hay un programa, un programa que ellos proporcionan en parte de la consultoría y se lleva un registro cuantitativo y cualitativo de lo que se va desarrollando. Me quedé colgado con una cosa que dijiste anteriormente. Nosotros sabíamos que lo iban a matar, ¿no? Los interruptores sabían. ¿Y eso cómo se canaliza después? Eso no se da cuenta la policía, porque el interruptor no puede ser tampoco un chivato de la policía, porque si no, dentro de la comunidad no va a tener, digamos, demasiado andamiento. ¿Cómo funciona eso? Con total independencia de la policía, esa situación no se denuncia, por más que se sepa que iba a pasar, que iba a haber un ajuste de cuentas ahí. Para que la gente entienda, digo. Claro, no se denuncia. No se denuncia, lógico que se no, soluciona. Se interviene. Es decir, a veces es control de daños. Por ejemplo, hay Claro. historias de interrupción, por llamarlo de alguna manera, que tienen que ver propiamente con control de daños. Con, bueno, no le dispares a la cabeza, disparale al pie. Hay situaciones que son control de daños. En ningún caso hay cruce de información, como me preguntabas vos. No, por supuesto que no, porque no podríamos trabajar en esto. Ahora, O sea, darle una paliza o pegar un tiro en el pie, pero no lo mates. Así. Muchas veces es control de daños y por eso tienen que ser personas que están validadas en el territorio en el cual estamos trabajando. Son personas que tienen credibilidad. Pero para también las pueden estar personas. bordeando la ley en algunas cosas que hacen, entonces. No, son personas, obviamente, que ya están insertas en la sociedad. Claro, pero si yo le digo a otro pegar un tiro en el pie, o sea, Es un consejo. es un consejo, pero puedo ser parte de un delito si luego ocurre eso, digamos. Es control de daños, o sea, Sí, hay, reducción obviamente de que daños. hay en la prevención y en lo social hay mucho de poner el cuerpo. Ujú, Hay mucho de poner el cuerpo. ujú. Nosotros, esas dudas que vos me acabas de trasladar, nosotros al principio teníamos un montón de dudas. Teníamos un montón de dudas. Y bueno, en esto hay que tener coraje, hay que tener experiencia. Nosotros hace más de 20 años que estamos trabajando en lo social y hay que formarse. Por eso fue fundamental y clave la formación que tuvieron los referentes, que en realidad es permanente. Es permanente. ¿Y siempre le invocaron a la selección de referentes o hubo también ahí un aprendizaje? No, hubo un aprendizaje, por supuesto. Comenzaron todos, como en cualquier trabajo, a prueba y se fue evaluando. Y no todos quedaron, digamos. Y no todos quedaron, por supuesto. Sí, sí. ¿y cómo? Yo estoy tratando de sacarme todas las dudas que me genera esto porque me trato de imaginar las situaciones, ¿no? Porque puede pasar que una persona en el barrio rechace por más que sea bárbaro el interruptor y tenga un arraigo barrial, alguien que no tenga ganas que se meta en sus problemas ni en sus cuestiones. ¿Cómo se gestiona eso? Siempre es o sea, el querer salir de una situación o el querer cambiar algo de la realidad siempre es voluntario. Es como... Pero ha pasado, decir, gente que te diga, no, acá ni vengas, ni te aparezcas porque mis problemas los arreglo yo, por él. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. En realidad,
En general, las puertas están abiertas para los referentes porque ya venimos trabajando ya hace meses. Entonces, por ahí hay puertas que estaban cerradas, que hoy están abiertas, pero siempre es en las casas en las cuales los invitan. Y pensando en el futuro, este es un proyecto que tiene una financiación internacional, el gobierno entrante podría cancelarlo. ¿Cómo ves, digamos, el panorama político para que continúe el proyecto a través de las declaraciones que ha sido recogiendo del gobierno electo? Hay una señal que es muy fuerte, que es la permanencia de Sanjurjo como asesor del Ministerio del Interior. Sanjurjo ha sido, digamos, un artífice de este proyecto también. ¿Cómo ves esa situación de que el proyecto continúe con el gobierno entrante? Yo creo que, bueno, en primer lugar es muy buena la señal que comentabas, que no sé si es oficial, pero Sí. nos encantaría que fuera así, porque es una señal muy fuerte. Lo charlábamos antes de comenzar. Siempre desde la prensa se habla de politizar este tipo de cuestiones que son tan sensibles para todos, ¿no? Y que nos involucra a todos como sociedad. Entonces creo que en ese sentido sería una señal muy positiva lo que me comentás de Sanjurjo y lo de que siguiera el programa. Yo soy muy optimista, también he visto las declaraciones del ministro entrante y distintos actores, y creo que creen en la prevención, y bueno, hay un proyecto que tiene que ver con prevención y que ya está funcionando. ¿Tienen previsto tener algún tipo de reunión con las autoridades? Me imagino con el presidente, el ministro, en fin. Nos encantaría, o sea, cuando nos inviten, encantados vamos, y les contamos en qué estamos trabajando. No lo van a pedir ustedes, por lo menos, por ahora. Y es probable que la pidamos. Lo que pasa que quizás es un momento de muchas transiciones, de distintos, donde se están recién armando distintos cuadros. Cuando sea oportuno, seguramente vamos a pedir esa reunión. Hay un concepto que yo leía por acá que es interesante, que es la naturalización de la violencia. ¿Cómo han visto ese proceso que se da? Como que los niños están en la escuela y tienen que esconderse abajo del banco porque hay una balacera, y eso es una escenografía, no digo de todos los días, pero pasa y no les sorprende tanto. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo han visto? Estoy leyendo acá, 37 casos cada 100.000 personas en Casaballe y en el Cerro, ¿no? 35 y 37 que prácticamente triplican la media del Uruguay, no, más que la triplican. ¿Cómo ven ese proceso de naturalización de la violencia, de la muerte, del homicidio? ¿Qué conclusión sacan ustedes, ¿no? A través de este programa? Y es brutal, es brutal, es brutal. Es real lo que decís. Tiene que ver, en nuestro caso, o sea, nuestro aporte a la solución, tiene que ver con, viste que al principio les comentaba que el programa tenía 3 dimensiones. Hay una tercera dimensión que charlamos recién, que tiene que ver con el cambio en normas de comportamiento para desarrollar pautas de convivencia más pacíficas y menos violentas. En eso, esa pata del programa trabaja eso. No es automático. Es un trabajo que va a haber que profundizarlo. Como charlábamos, ojalá se transforme en una política de Estado, ojalá se amplíe la cantidad de referentes en territorio, que los referentes en territorio además son referentes de un montón de políticas públicas que si no por ahí no estaban en el barrio o no llegaban a determinados lugares. ¿A qué te referís exactamente con eso? Y claro, porque a veces nosotros tenemos naturalizado, ya que comentabas de naturalizar, a veces tenemos naturalizado de que hay un montón de políticas públicas y cuestiones sociales a las cuales todo el mundo accede, y eso no es real. Y que llegue una ambulancia, por ejemplo. Por ejemplo, eso no es real, sacarse una cédula, o sea... El Estado, básicamente. El Estado. Entonces, estos referentes comunitarios, como te decía, acercan a territorios donde el Estado por ahí no estaba tan presente un montón de políticas públicas y sociales. Por eso todo ese trabajo de articulación también con el equipo técnico interinstitucional y de tender redes con otras organizaciones y organismos del Estado. ¿Alguna vez calcularon cuánta gente se necesitaría o cuál sería el ideal de cantidad de personas que se dediquen a esto como para que funcione efectivamente más allá de casos concretos? Y eso creo que tampoco nos compete a nosotros. Hay una consultoría que tiene que ver con el que va a evaluar el proceso justamente, que participan 2 técnicos muy reconocidos a nivel internacional, Cano y Rogido, que eso está buenísimo que sea
algo independiente, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que le da esa independencia técnica y que en breve va a haber, van a estar los resultados. ¿Qué es lo que pasa cuando se enfrentan al crimen organizado los interruptores? Cuando tienen una situación que los excede, que viene determinada por, bueno, lógicas que no admiten su participación o no pueden contra ellas. No participan. No participan. No participan. Cuando los excede, no. Pero saben que ocurre en naturalmente el barrio, pero no se meten, digamos. ilógico. O sea, en muchos casos participan. En muchos casos participan. En los casos en los cuales no pueden participar, naturalmente no participan. Pero la línea queda al sentido común de ellos, digamos. En realidad hay un constante intercambio, o sea, hay un equipo técnico, además de la consultoría internacional, o sea, hay gente trabajando con ellos, o sea, es un equipo. Pero nunca con la policía, digamos. Nunca con la policía. Nunca con la Nunca con la siempre en el policía, equipo. porque naturalmente, o sea, no podrían trabajar, no pueden volver al barrio si se diera de esa forma. Por eso yo les decía, bueno, la iniciativa la tuvo el Ministerio del Interior, genial, podría haberla tenido el Ministerio de Salud Pública u otro ministerio fuerte. Alfredo Martínez, director de Ecofamilia, una de las ONGs que está trabajando en este programa de interrupción de la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy amable. por la invitación. Muy Muchas gracias. interesante. Nosotros vamos